Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y antes que nada he de pediros a todos mis disculpas, pues en el último directo dije que el siguiente vídeo sobre la Primera Guerra Mundial trataría sobre la batalla de Skradilegen en el frente de los Balcanes, pero lo cierto es que me he visto obligado a posponerlo unas semanas. La razón es que he querido volver otra vez al frente occidental porque lo que os voy a contar entronca con un anuncio que he de informaros para los próximos días y próximas actividades esta misma semana. Y es que este mismo jueves, aquí en el canal, en la tarde-noche, entrevistaremos a Ismael López Domínguez, autor del libro La batalla del Marne, la última campaña del siglo XIX en Occidente. De hecho, este es su primer libro ante el cual me quito el sombrero, pues son 400 páginas de entretenimiento y aprendizaje sobre una de las batallas más decisivas y sangrientas del siglo XX. Además, he de decir que 2 días después, el sábado 12 de marzo y también el domingo 13 de marzo, me podéis encontrar junto a Ismael en la Bolsa de No Solo Militaria de Madrid, situada en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, donde él estará firmando su último libro sobre el Marne. Y yo, por supuesto, estaré firmando los míos sobre el frente de China y el último que he sacado sobre Japón invade Alaska, la campaña de las Aleutianas. Así que espero veros allí. Y una cosa, para que nos encontréis, estaremos en el puesto de venta de la editorial HRM, que básicamente, si la feria tiene forma rectangular, está justo en el corazón, es decir, en la fila central. Y dicho esto, vamos ahora sí con un tema que por supuesto he sacado de este libro, que es el giro de von Kluck antes de la batalla del Marne. Antes de sumergirnos en esta polémica cuestión, creo que es necesario hablar del Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen, ideado por el conde Alfred von Schlieffen en el siglo XIX y modificado por sus sucesores en las décadas siguientes, preveía una ofensiva sobre Bélgica para evitar las defensas de la frontera franco-alemana y contener una previsible ofensiva francesa sobre Alsacia y Lorena, lo que en la práctica facilitaría una invasión de Francia por el norte hacia París, al mismo tiempo en que un ala derecha reforzada intentaría envolver por el extremo más occidental al grueso del ejército francés y de paso aislar los puertos del Canal de la Mancha para anular el desembarco de posibles fuerzas enviadas por el Reino Unido. Lo plasmado en el Plan Schlieffen era lo que teóricamente debería haber pasado de no haber sido por un cambio sobre la marcha de manera improvisada que precisamente protagonizó la robusta ala derecha, es decir, el primer ejército del general Alexander von Kluck. Pero antes de continuar, ¿qué era el primer ejército y quién era von Kluck? Alexander von Kluck era un militar prusiano nacido en 1846 que había combatido como oficial en la guerra austro-prusiana de 1866 y en la guerra franco-prusiana de 1870, donde obtuvo la Cruz de Hierro y ascendió en el escalafón hasta ostentar el rango de general del primer ejército alemán. El primer ejército alemán constituyó la poderosa ala derecha del Plan Schlieffen, con la que atravesó Bélgica, provocando grandes bajas al ejército belga y contribuyendo al asedio de la ciudad de Amberes. Una vez se sucedió la batalla de las fronteras en torno a la demarcación de Bélgica con Francia, el primer ejército de von Kluck quedó subordinado al segundo ejército del general Karl von Bülow con la finalidad de cubrir su ala derecha. La idea era que una agrupación no se adelantara a la otra, tal y como había sucedido cuando de manera simultánea von Kluck libró la batalla de Mons contra la fuerza expedicionaria británica y von Bülow la batalla de Charleroi contra el quinto ejército francés, resultando ambos victoriosos. Las cosas comenzaron a cambiar después de la entrada en Francia y de la batalla de Saint-Quentin-Guisa, donde el segundo ejército de von Bülow rechazó una contraofensiva del quinto ejército francés. Fue entonces cuando el jefe del Estado Mayor Imperial, el general Helmuth Johann von Moltke o Moltke el Joven, se convenció de que la Entente estaba derrotada y por tanto el 27 de agosto comunicó a von Kluck que la subordinación de su primer ejército al segundo de von Bülow se daba por concluida.
Libre de ataduras, von Kluck hizo un análisis de la situación y llegó a la conclusión de que en lugar de aislar París o atacar la capital directamente con un giro hacia el oeste, lo mejor era tratar de embolsar y destruir a los restos del quinto ejército francés que se retiraban tras su reciente choque con von Bülow en Saint-Quentin, algo que podía hacerse girando hacia el sudeste entre Noyon y Laon. Aunque desde el Estado Mayor von Moltke se negó, von Bülow sí lo vio con buenos ojos siempre que se siguiese la ruta entre Noyon y Compiègne, exactamente igual que defendió el subordinado de von Kluck, el general Hermann von Kuhl. De hecho, el reconocimiento aéreo informó de que los franceses se retiraban desordenadamente, lo que dio una falsa impresión de desbandada general. El caso es que con todos estos argumentos al final von Moltke se convenció y cedió, por lo que en la noche del 30 de agosto de 1914, exactamente a las 9:30, ordenó el polémico giro que pasaría a la historia con el nombre del Giro de von Kluck. El avance del primer ejército hacia el sureste comenzó en la mañana del 31 de agosto después de interrumpirse la marcha hacia París, que por cierto en algunos momentos llevó a determinadas unidades alemanas de reconocimiento a situarse a entre 50 y 30 kilómetros de la ciudad de las Luces. No obstante, ya a principios de septiembre se manifestaron los primeros síntomas de que la maniobra era un colosal error. Es más, podemos enumerar los principales factores que en el futuro precipitarían el fracaso alemán en la batalla del Marne. 1. El primer ejército alemán había sufrido grandes bajas desde el inicio de la ofensiva en el oeste. 2. En medio del primer ejército y del segundo ejército existía una brecha de 32 kilómetros que la Entente podía explotar en caso de contraataque. 3. Las tropas alemanas estaban agotadas y exhaustas, precisando muchas de sus divisiones de un día de descanso para reponerse. Y 4, y más importante, la presencia del sexto ejército francés que amenazaba la derecha de von Kluck desde el flanco occidental. El sexto ejército francés del general Michael Joseph Manoury merece una mención aparte. Y es que von Kluck conocía perfectamente la existencia de esta agrupación a su derecha. Sin embargo, en ningún instante la tomó en serio, alegando que el sexto ejército francés era una agrupación compuesta por divisiones territoriales de segunda fila, por lo que en teoría no debía suponer una amenaza para su flanco derecho. Al final, el 2 de septiembre, el primer ejército alemán se había alejado nada menos que 50 kilómetros del segundo ejército de von Bülow, situándose algunos de sus escuadrones de caballería a tan solo 25 kilómetros de París. La exposición y riesgo del primer ejército era patente y así se lo hizo saber von Moltke a von Kluck, sugiriéndole detener la ofensiva. Lamentablemente, este último, para proteger su flanco occidental, simplemente se limitó a pedir 4 o 5 divisiones de refuerzo que jamás le serían entregadas para acto seguido continuar con su huida hacia adelante. El final de lo que pasó no es objeto de este vídeo, pues ya este jueves nos lo contará con mucho más detalle Ismael en la entrevista aquí en el canal presentando su libro. Pero para resumir, simplemente diré que todas las vanguardias alemanas quedaron frenadas en la sangrienta batalla del Marne para luego la Entente pasar a una contraofensiva demoledora, haciéndolo, como se había dicho desde el principio, el sexto ejército francés sobre el flanco derecho de von Kluck y la fuerza expedicionaria británica y elementos del quinto ejército francés contra el hueco de separación con el segundo ejército de von Bülow. El resultado fue el fracaso de la ofensiva alemana en el oeste, cuyas divisiones se retiraron al río Aisne, así como el terrible inicio de la guerra de trincheras que duraría 4 largos años. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. Y a los que seáis de Madrid y alrededores, espero veros en la feria este finde. Adiós.